Muchas gracias, profesor Héctor. Sin duda que además en esa nueva etapa que inicia el Perú hoy, estamos permanentemente acompañándoles, así como el pueblo peruano ha estado en las calles en el último tiempo para defender la victoria del profesor Castillo y sobre todo lo que eso representa en términos de posibilidades de disputa de un futuro para el Perú. También los hemos estado acompañando desde el resto de los países con movilizaciones a la asamblea, a las sedes de la embajada peruana, bueno, y con distintas actividades porque así Sí, como lo estamos sé, por supuesto, y lo agradecemos. peleando, así como estamos en este momento con Cuba, estamos con Perú, estamos con Colombia, toda América Latina, una patria grande. Entonces, bueno, ya luego de estas intervenciones que nos dan un panorama bastante general y específico de nuestro continente, podemos entonces leer algunas de las preguntas y comentarios que hay en el chat, y no sé si hay otras luego para entonces quizás abrir un diálogo, ¿no? La primera que tengo por acá, muy informativo y emocionante las presentaciones para contribuir a ese nuevo pensamiento político global. El buen vivir se puede enriquecer desde el Swaraj, que es la autorrealización, desde la noción del Yifan, que es la liberación, desde la noción del Ubuntu, que es yo vivo pero porque tú vives, es un mecanismo mutuo de igualdad y de interdependencia. Eh, Desde la filosofía pudiéramos iniciar un proceso de discusión en detalle, en profundidad, sobre los estudios y las ancestrales formas de los pueblos en sus tradiciones planetarias, culturales, ecológicas, de civilización, ¿no? Ese es un comentario que nos hace el profesor Manorán, que también nos pregunta dos cosas, ¿no? Hay dos preguntas, mejor dicho, desde la audiencia china, que una es si nos pueden hablar de la situación actual de la reforma de la tierra y de las luchas por la tierra en Colombia, en Perú, en Bolivia y en Venezuela. Tanto como sabemos, aún hay campesinos indígenas en estas luchas. Luego, una segunda pregunta es, mientras se va declinando la hegemonía de los Estados Unidos, hay experimentos de desfinanciarizar en diferentes áreas en este momento. En términos de Latinoamérica, de la integración latinoamericana, he escuchado que hay experimentos como el Banco del Sur y el Sucre. ¿Cómo están? ¿Cuál es la situación de estas iniciativas en este momento? Luego hay otro comentario que ha dirigido el profesor Mano, que habla de cómo, bueno, como es un placer coincidir nuevamente, un webinario muy importante, y habla de cómo en México también tienen contrapartes a las nociones del Suaraj, del buen vivir, que es la comunalidad en Oaxaca, ¿no? El mandar obedeciendo de los zapatistas, y cómo en este momento fortalecen los lazos entre las organizaciones y las luchas de más de 30 países en Europa, ¿no? Por supuesto que hay muchas versiones y muchas cosmovisiones que se pueden integrar. Es el otro comentario. A ver, creo que acaba de llegar justo una en este momento. Déjenme leerla. ¿Qué momento histórico para toda América Latina? Nos dice Beatriz Vicio. Un gran privilegio de la historia ver a los pueblos tomando las riendas de su destino. Excelente y alentador debate. Una pregunta. ¿Cómo podemos fortalecer los mecanismos de enfrentamiento al poder de los medios? ¿No? Esa es la otra pregunta que nos suma Beatriz. Entonces, con esas preguntas que tenemos, creo que podemos abrir entonces una ronda. No está el profesor Guanacuni hasta donde veo conectado, así que creo que el orden podría ser que iniciemos con Laura Capote, luego con Javier Calderón, luego mi persona y de último el profesor Héctor. Entonces, Laura, adelante con las preguntas que están y cualquier otro comentario que quieras hacer. Muchas gracias, Hernán. No, yo creo que pues con las exposiciones que hicieron Javier, tú y el profe Héctor, pues ha sido la verdad muy, muy claro en cuál es el momento también que atravesamos concretamente. Yo creo que ahí en ese marco de cuál es el rol que preguntan un poco y bueno, seguramente ya lo desarrollarán en detalle de las organizaciones
y de los sujetos campesinos e indígenas en nuestro continente, me parece que es un elemento bastante importante a destacar, teniendo en cuenta lo que decía Javier en su intervención respecto a cuál es la composición social, ¿no? de los países de nuestra región, en especial de esos países andinos, donde además el vínculo con la tierra no es solamente un vínculo productivo, sin decir que no lo sea, lo es, por supuesto, pero es un vínculo que además atraviesa toda una construcción social de un sujeto que, bueno, en el caso de Colombia, pues es fundamental el reconocimiento del sujeto campesino como un sujeto que tiene una particular relación con el mundo, una particular cosmovisión, una particular forma inclusive de vincularse con la tierra y con la producción misma, ¿no? Y en ese sentido también, ¿por qué es tan importante esta histórica bandera de nuestro continente, que es la lucha por la reforma agraria y la lucha porque la tierra sea de quienes trabajan efectivamente la tierra, ¿no? Eso es tan viejo en nuestro continente y tan vigente además, que me parece fundamental que en el caso del foro veamos también que América Latina sigue siendo, digamos, un continente particularmente caracterizado por estos sujetos y estas sujetas que siguen siendo protagonistas, ¿no? de las luchas. En el caso de Bolivia, bueno, es más que evidente que, como lo pudimos ver inclusive en la resistencia contra el golpe de Estado en 2019, pues fueron estos sectores campesinos e indígenas quienes salieron a defender la democracia y además contra quienes estaba dirigido ese golpe, ¿no? Más allá el gobierno puntualmente del MAS o de Evo Morales, era ese lugar de poder y construcción de poder importante que ha logrado construir los sujetos y las sujetas indígenas campesinas en Bolivia. De hecho, el golpe, cuando llega y se hace, lo primero, de las primeras acciones simbólicas muy fuertes, es quemar la huipala, esa bandera de los pueblos originarios en nuestro continente, es poner la Biblia por encima de esa diversidad de creencias y de visiones de mundo que implica pues, la diversidad de los pueblos originarios. Entonces, entender también que cuando nosotros hablamos de ese retorno neoliberal conservador o esa fuerza neoliberal conservadora, tiene además ahora unos tintes que tal vez estuvieron siempre, pero por ahí un poco más tapado porque la correlación de fuerzas no se los permitía hace 10 años, pero que ahora descaradamente son claramente racistas, claramente fascistas, con una retórica y unas acciones directamente construidas contra los pueblos originarios, contra las personas pobres, es decir, hay un desprecio justamente por eso que paradójicamente pues nos hace latinoamericanos y latinoamericanas, ¿no? Entonces también que ese retorno neoliberal conservador o esa actualización de sus formas es cada vez más restrictiva de derechos, busca cada vez homogeneizar, digamos, aún más a las sociedades y pues que esa diversidad en el caso de nuestro continente es una condición sine qua non de ser latinoamericanos. Somos diversos porque somos producto de un proceso colonial y somos producto de unos pueblos originarios que ocupaban nuestro continente y además de un comercio de esclavos por parte del imperio español y el imperio portugués en nuestro continente que hace que esa diversidad sea lo que somos. Entonces, como este proyecto neoliberal conservador pues ataca la identidad latinoamericana, ¿no? Y también que mira mucho nuevamente esos avances ideológicos fascistas que podemos ver en Europa claramente, que lo vemos hoy en España, que lo vemos en Francia, que lo vemos en esos países de Europa que supuestamente son ejemplo, entre comillas, de libertad y de igualdad, pero que hoy vemos alarmados como ganan cada vez más lugar en la política y que por eso es tan importante también que en nuestro continente estos procesos que reconocen a aquellos sujetos históricos de la lucha, como es el caso que mencionaba el profesor Béjar de lo que simboliza Pedro Castillo, no solamente para Perú, sino para América Latina, y la empatía que sienten, una empatía casi automática que sienten las clases populares por personas como el profe Castillo, y su lenguaje, que son quizás más parecidos a ese pueblo profundo latinoamericano, y que por eso también vale la pena, como decíamos antes, pues abrazar y sentir esos procesos propios, ¿no? Que inclusive pues es ese proyecto continental de identidad de la patria grande que construimos desde el inicio en estos procesos de integración que mencionaba Hernán, como la CELAC, como el ALBA, pero que hoy tenemos que encontrar la forma de reactualizar y conducir hacia horizontes
posibles, pero utopías en todo caso, digamos, una posibilidad de transformar nuestra realidad continental al margen, alternativa y sobre todo en contra de la lógica capitalista, que es una lógica de muerte, saqueo y uniformidad que quiere pasar por encima de esa diversidad y de esos sujetos que son tan propios y de los que nos sentimos pues tan orgullosos quienes nacimos en este continente, ¿no? Eso por ahí. Bien, muchas gracias, Laura. Le damos entonces la palabra a Javier para que dialogue un poco con algunas de las preguntas, comentarios y también sume todo aquello que quedó pendiente de la primera intervención. Gracias, Hernán. Bueno, quedó bastante. Ahora yo hice solo un panorama así muy rápido. Yo quiero referirme al tema de la reforma agraria. Gracias por hacer la pregunta, porque a mí me parece que por lo menos en el caso de los países andinos y de Centroamérica y México, pues ha sido el tema fundamental de las disputas desde los años 60, por lo menos desde los años 60. Las disputas por la construcción de una reforma agraria se convirtió en el centro de las disputas de las organizaciones campesinas, indígenas, pero también de las organizaciones políticas contrarias al orden capitalista y neoliberal. Me parece a mí que es fundamental entender que la lucha por la reforma agraria y por la construcción de un poder y de una distribución del poder de la tierra en América Latina central para poderla entender en la mayoría de países, salvo algunos que resolvieron de otra manera este tema. Es uno de los principales asuntos que permitió la construcción del acuerdo de paz entre la guerrilla de las FARC y el Estado colombiano en el 2016, la reforma rural integral, que era una reforma agraria, estaba orientada justamente a transformar la estructura del poder de la tierra y algunos asuntos más profundos que ya muy en la línea de lo que planteaba el compañero Fernando y la idea del buen vivir. Y es construcción no solamente reforma, de entregarle tierra al campesinado y a los indígenas, sino de construir y fortalecer los procesos territoriales, el territorio, la cultura, los procesos que allí históricamente se han dado y que históricamente se han tratado de colonizar. Ese fue la columna vertebral del acuerdo de paz para Colombia, es fundamental y es el punto que el gobierno actual, el gobierno de Duque y ese sector de poder que hace parte del gobierno actual de Colombia, pues se opuso a la concreción de esa reforma agraria, porque ellos son y han construido su poder alrededor del latifundio, de la renta financiera de grandes territorios en Colombia que usan, entre otras cosas, para el narcotráfico, usan para el lavado de activos del narcotráfico y usan para desarrollar megaproyectos de mineros, de extracción de monocultivos y de otro tipo de extractivismos. Entonces, ese sector de poder se opone a una reforma agraria, también en la idea de conectarse con un capital transnacional que está homogenizando, hegemonizando la producción alimentaria, fundamentalmente con Monsanto y otras transnacionales. Así que uno de los grandes puntos o grandes ejes de la disputa colombiana desde hace décadas y hoy en la actualidad es justamente la reforma agraria. Sigue siendo la reforma agraria. Se ha avanzado en el sentido que hoy hay un compromiso, por lo menos escrito, de un sector del Estado colombiano o del Estado colombiano para desarrollar esa reforma agraria. Una reforma agraria que le entregaba 10 millones de hectáreas de tierra
a campesinos que hoy están en esos lugares usufructuando la tierra y construyendo sus proyectos productivos. Y después hay un avance también en Colombia, no lo voy a poder desarrollar porque llevaría algo de tiempo, pero que quiero compartir, y es que en el medio de la resistencia al neoliberalismo, las organizaciones campesinas fueron dándole un giro a la idea de reforma agraria. En los años 60, 70 era tierra para los que trabajan, y hoy es tierra colectiva para construir territorio, para construir procesos culturales y para producir autosustentabilidad. Entonces, hoy estamos en ese camino ahí, el movimiento campesino, indígena y afrodescendiente está en la idea de construir zonas de protección agroalimentarias, zonas de reserva campesina y zonas de territorios de paz que construyan alimentos que se opongan al narcotráfico, a la producción de cocaína o de estupefacientes, y se dediquen a construir y a fortalecer territorio. O sea, es una enorme disputa que sabemos, y pues por lo menos así lo creo yo, es una de las más importantes, no solo para Colombia, sino para lo que yo llamo el mundo andino latinoamericano. Finalmente, quisiera decir que, para introducir en otro tema, a mí me parece muy importante esta conversación sur-sur, justamente por el tema de la pérdida de la hegemonía de Estados Unidos respecto a la inversión extranjera. Y a mí me parece fundamental que entremos a discutir, que pongamos y que tengamos espacio para discutir la construcción de una nueva geometría global de la economía, pensando específicamente en procesos de cooperación sur-sur y en construcción de proyectos sustentables de cooperación y de construcción económica que terminen ayudando a fortalecer los procesos de cambio, de transformación y de liberación de nuestros pueblos. Creo que Hernán explicaba pues el tema de la dependencia petrolera y las conexiones que eso implicaba, y la transformación de lo que Chávez llamó la geometría del poder en Venezuela, y la idea de siembra petrolera. Y creo yo que podríamos, para extrapolarlo a América Latina, construir una nueva geometría de la economía y del poder, conversando con los países del sur global, para entendernos y construir desde allí, desde un lugar también de sustentabilidad y sostenibilidad de nuestros proyectos económicos, para que sean sustentables, para que la sociedad pueda acceder a todos los derechos del conocimiento, de la tecnología, pero también de los saberes y las culturas de nuestros pueblos. Gracias. Muchas gracias, Javier, por esa intervención. Entonces, ahora le damos la palabra al profesor Héctor Béjar, para que pueda hacer un comentario ya en función de las preguntas y cualquier otro elemento que quiera agregar a esta segunda ronda, digamos, de cierre de esta discusión. Sí, gracias. Yo quisiera añadir una breve descripción, tratar de describir cómo es la situación peruana hoy día, ¿no? Miren, es una situación muy paradójica porque Estados Unidos ha dejado de ser el cliente principal del Perú. El cliente principal del Perú es ahora China, porque China es nuestro principal comprador. ¿De qué? No les digo, no hay tiempo. Nuestro principal comprador. ¿Quién es el principal inversor del Perú? China. Las principales inversiones en cantidad en el Perú y en ocupación de tierras son chinas. Sin embargo, ¿quién es el dueño de lo que los peruanos comemos todos los días? Estados Unidos. Y eso es fundamental, porque comemos pan blanco, trigo importado a Estados Unidos. El peruano es un gran comedor de pollo. El gran enemigo de los pobres pollitos
es el peruano y la peruana. El pollo debería formar parte del escudo nacional, reemplazando a la vicuña. ¿Los pollos son peruanos? No, son norteamericanos, porque comen trigo, comen maíz duro norteamericano, tienen vacunas norteamericanas, 90% norteamericanos. Y entonces la dieta peruana ha sido, junto con los campesinos peruanos, relegado al último. Son las papas, son el arroz, las menestras, que tienen precios, por lo general, que están por debajo de su costo de producción. Entonces, los campesinos que heredaron la reforma agraria, porque Perú tuvo una gran reforma agraria en los años 70, fueron expropiadas y transferidas a los campesinos 7 millones de hectáreas. Esas familias campesinas ahora son discriminadas y no tienen créditos y no pueden entrar al mercado. Y cuando entran al mercado, entran en condiciones muy desventajosas. Mientras que paralelamente, la industria agrícola peruana produce delicatessen, es decir, espárragos, ¿no? Pasta de tomate, paltas y otros productos parecidos para Europa y también para los Estados Unidos, uvas, etcétera, etcétera. Pero eso no está en la dieta, pues, diaria de los peruanos. Entonces, tenemos una especie de economía extraña que hay que reordenar en función de los intereses del Perú. Ese es el gran reto que va a tener el próximo gobierno, que se va a hacer cargo julio. Eso pasa evidentemente por lo que el propio profesor Castillo ha llamado una nueva reforma agraria. Cuando hablamos de una nueva reforma agraria, no hablamos de una nueva repartición de tierras. Hablamos de una segunda etapa en la cual hay que reconsiderar la producción agraria, remedirla y yo diría fundamentalmente nacionalizar la dieta peruana, porque la primera guerra económica que van a hacer los enemigos del profesor Castillo va a ser precisamente a partir de la dieta. En el momento que no haya pan en las tiendas de Lima, habrá una crisis política. Y ese pan depende de los importadores de trigo norteamericano, que son un monopolio en el Perú. Porque dicho sea de paso, la economía peruana es una economía monopolizada, es una economía monopólica. Entonces, habrá también que poner en vigor las leyes que sí, menos mal que existen, antimonopólicas que todavía existen en el Perú, pero que no son cumplidas. Pero yo creo que los dos grandes retos del Perú durante los próximos años van a ser el gran reto cultural, hacer que la verdadera cultura peruana sea la que gobierne, uno, y luego el gran reto económico, que sobre todo será a través de lo que los peruanos y las peruanas comemos todos los días. Gracias. Bueno, yo quiero juntarme con algunas de las cosas que decían Laura, Javier y el profesor Héctor, como para hacer algunos comentarios a partir de las cosas que habían preguntado y ya algunos comentarios de cierre de esta sesión. O sea, la primera cosa, bueno, ya en términos de datos, en Venezuela hay como 3 ámbitos de lucha por la tierra, creo que importantes. Uno es en el campo urbano, o sea, en las ciudades. Con la Revolución Bolivariana se abrió un proceso de regularización de la tenencia de los asentamientos populares urbanos, ¿no? O sea, allí ha habido un avance importante porque se hizo un llamado a que las barriadas, lo que llaman en otros lados las villas, los slums, las favelas, en Venezuela se han organizado y en función de eso han empezado a levantar el catastro y la historia de ese territorio para poder impulsar o poner en práctica las leyes de regularización de tenencia de la tierra, ¿no? En ese sentido, en ciudades como Caracas y en las principales ciudades de Venezuela,
se ha avanzado en la regularización de la tenencia de la tierra. Sin embargo, ese es un eje constante de lucha, porque en la ciudad el capital inmobiliario es uno de los principales instrumentos de acumulación en el capitalismo rentista venezolano. Así que la batalla, ya no solo por regularizar las zonas populares, sino además por el suelo ocioso en la ciudad y el suelo de engorde del negocio inmobiliario, es una batalla constante. Luego el otro eje tiene que ver con la tierra campesina, rural, ¿no? Allí en Venezuela se inició un proceso, en el 2004, se plantea un inventario de suelo que hablaba de cerca de 5.2 millones de hectáreas bajo el control del latifundio, ¿no? Entonces se inició un proceso de identificar los principales fondos que debían ser abordados por el Estado y transferidos a los campesinos y campesinas. Entonces a partir de ahí se inició un proceso de lucha contra el latifundio que también ha permitido que muchas comunas, organizaciones campesinas hayan tomado control de terreno. Sin embargo, allí entonces también hay un eje de conflicto permanente, ¿no? Entre la oligarquía latifundista que controla la tierra y las organizaciones campesinas que pelean por ese derecho. Se ha avanzado mucho en términos de regularización de la tenencia de esa tierra, pero el nivel de presión de esos sectores campesinos históricos que entonces movilizan cuerpos urbanos, cuerpos militarizados, es decir, utilizan mercenarios para poder atacar a los campesinos y también intentan tocar a los sectores del Estado que siguen plegados a esa lógica de toma de la tierra por los grandes, ¿no? Entonces, ahí ese es un eje de batalla. Y el otro tercero tiene que ver con la tierra indígena. En Venezuela, con la Constitución del 99, se inicia un proceso de demarcación indígena, como en otros países, que ha avanzado en términos de reconocimiento de los territorios indígenas tradicionales, de su cultura, de sus formas de llevar, de su forma de resolver conflictos. Sigue siendo una deuda en muchos lugares donde no se ha avanzado lo suficiente, sobre todo en los territorios donde hay conflicto con el capital extractivo, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la Guajira venezolana, hay fuerte lucha por el tema de las zonas carboníferas, ¿no? Entonces, como en el resto de Latinoamérica, la pelea por la demarcación indígena es una pelea contra el capital extractivo en esa zona. Allí, entonces, lo que yo sumaría ya como en otros ámbitos es que también con otra de las preguntas, en América Latina se planteó con el impulso de la CELAC, del ALBA, de UNASUR, de otras perspectivas de integración que se impulsaron desde Venezuela, desde Cuba, desde Brasil, desde Argentina, se planteó la necesidad de crear un mecanismo de intercambio financiero sin dólares, ¿no? Sino que fuese desde las monedas locales. Se hablaba de un sistema entonces de intercambio entre monedas locales y también entre mercancías propiamente, ¿no? O bienes, que es el llamado Sucre. Ese mecanismo tuvo como unas primeras fases de intento, de ensayo, pero no avanzó más, no ha avanzado más. Se planteó la creación de un Banco del Sur también como mecanismo de articulación, de cooperación financiera regional, pero esas son dos cosas, dos proyectos que se quedaron paralizados. Creo que en buena medida por bueno, la disputa en el continente. Hay que recordar que a partir del 2009 se inicia en el continente una nueva ofensiva. Yo creo que este Plan Cóndor 2, del que nos habla Evo Morales, tiene el inicio en el golpe de Estado contra Honduras, y allí se inicia un proceso de disputa muy fuerte por romper con los proyectos progresistas y alternativos en la región, y creo que los proyectos alternativos o progresistas en la región no hemos entendido o no han entendido la importancia de los procesos de integración para poder frenar los desafíos materiales, ¿no? Allí quiero juntar algunas cosas, algunos comentarios que me parece importante en términos de desafío, ¿no? Uno tiene que ver con que la lucha por la tierra no es solo la lucha por el impulso de regularización, sino que es la pelea por la propiedad colectiva de la tierra. A nosotros nos parece, y acá de Venezuela venimos con una bandera de lucha importante sobre el tema de la propiedad colectiva, la comunalización de la tierra, porque no se trata solo del reconocimiento de la tierra individual. El paradigma de la tierra privada individual es un paradigma colonial, moderno,
que lo único que es funcional a la lógica del mercado. En nuestra experiencia, la única forma de proteger la tierra es cuando tú tienes una tierra de propiedad social, colectiva, comunal, que permite que el pueblo pelee y defienda, proteja y garantice la producción de esa tierra. De otra manera, la propiedad privada formal es sencillamente un mecanismo del capital de garantizar la apropiación permanente de lo común, ¿no? Y otro elemento ahí que tiene mucha importancia, ya lo hablaba el profesor Héctor Béjar, es la lucha por la soberanía alimentaria, que no es solo el problema de que todo el mundo coma, que ya es bastante importante, sino incluso de cuáles son los modos de producción, cómo nosotros garantizamos la semilla y además cuáles son los modos de consumo que sostienen. Porque nosotros tenemos el mismo problema que plantea el profesor Héctor. Nosotros consumimos cosas que no producimos. Y al contrario, no consumimos las cosas que sí producimos, ¿no? Entonces hay una necesidad de un cambio en el modo no solo de producción, sino de consumo y la cultura de consumo, que es fundamental. Entonces, cambiar por una matriz de dependencia que además te coloque en otra lógica de soberanía alimentaria, que es sobre la semilla autóctona, sobre las formas de distribución, sobre las formas de intercambio, sobre los modos de consumo e incluso sobre los modos de vida, ¿no? Porque este modo de vida dependiente es un modo de vida funcional a la lógica civilizatoria que es hegemónica. Entonces comemos, a propósito del pollo, comemos pollo, pero además no nos comemos el pollo completo, todo el mundo come muslos. Entonces necesitas un desarrollo genético que te permita que todo el mundo se coma un muslo de pollo o 2 muslos de pollo todos los días, cosa que es absolutamente incoherente con una propuesta sostenible de desarrollo y reproducción de la vida, ¿no? Por poner un ejemplo. Luego me parece que ahí es fundamental otro desafío importante que nos demuestran en estos días, tanto la situación del Perú como la situación de Cuba. No hay posibilidad de defender la democracia real si no es con una democracia de calle. Si el pueblo peruano no hubiese salido a la calle a defender su voto por el profe Castillo, muy probablemente en este momento, cuidado si estuvieran diciendo ya por proclamar a Keiko, ¿no? Y es lo mismo que ha pasado en Venezuela históricamente. Si en Venezuela nosotros no hubiéramos salido a votar masivamente por la revolución bolivariana, fácilmente nos iban a desconocer, como de hecho ha pasado en el último tiempo. La fase a la que pasó el imperialismo en el último tiempo es al desconocimiento de la voluntad del pueblo venezolano. Y lo mismo pasa en Cuba. Si en Cuba no saliera el pueblo a defender la revolución cubana, entonces la dictadura de los medios, que ciertamente creo que era Beatriz que planteaba, el problema de la dictadura de los medios, de las cadenas transnacionales, es un gran problema que tenemos que asumir. Yo creo que allí hay, por ejemplo, un reto en distintas herramientas como, creo que hay algunos compañeros y compañeras que están haciendo un esfuerzo por generar comunicación alternativa. Y a propósito del tema sur-sur que hablaba Javier, me parece que es importante seguir generando mayores herramientas sur-sur. Por ejemplo, con el Foro Sur-Sur hemos empezado a generar unos diálogos sur-sur para poder conocer mejor Venezuela, ¿no? Lo que ocurre de manera directa. Tal vez tenemos el desafío por delante de generar un diálogo sur-sur para conocer de primera mano lo que ocurre en China, porque hasta ahora nos enteramos de lo que ocurre en China por lo que dice CNN, por lo que dice la BBC, pero necesitamos un diálogo sur-sur para conocerlo de primera mano, ¿no? Seguir haciéndolo. Ya las compañeras lo vienen impulsando, pero hay que darle mayor fuerza, así como también necesitamos generar un diálogo para que en el sur de África y en el sur de China conozcan de primera mano lo que ocurre en Perú, lo que ocurre en Colombia, lo que ocurre en Cuba y podamos mirar con mayor claridad los desafíos comunes que tenemos. Me parece que el tema de luchar contra la dolarización y poder construir unas formas que no pasen por la dependencia del capitalismo financiero es un desafío fundamental que tenemos en este momento, ¿no? Y tiene que ver con todas las cosas que hablábamos antes. Tiene que romper con los esquemas de producción que tenemos, con los esquemas de consumo a los cuales nos han amarrado, con los esquemas de distribución a los cuales nos han amarrado. En el último tiempo, por ejemplo, las compañeras del Foro Sur-Sur han promovido debates sobre la importancia de la medicina tradicional. Nosotros creemos que la medicina tradicional pasa no solo por una medida de resistencia frente a un momento tan difícil para la vida de la humanidad, como el que está representando el COVID, sino incluso también para romper con el paradigma occidental de la medicina y de la salud.
Entonces, nosotros tenemos que volver sobre un nuevo modo de vida que piense en otra forma de relacionarse con la naturaleza y otra forma de relacionarse en comunidad. Y lo que nos plantea el profesor Guanacuni, que es mirar un equilibrio en la naturaleza, una armonía en la relación con la naturaleza, que yo coincido con que es algo común. Yo miré en China comunidades que piensan en el mismo paradigma de equilibrio, de armonía, que piensan las comunidades acá en Venezuela, que piensan las comunidades campesinas indígenas en Colombia, que vienen planteando los movimientos indígenas en Bolivia, que muchos compañeros vienen discutiendo en las bases del Perú. Entonces, yo creo que ciertamente ahí hay una unidad entre el sur que tenemos que empezar a discutir en resistencia contra el imperialismo, porque me parece que es importante reconocer en los Estados Unidos un enemigo común de la humanidad contra el cual tenemos que unir fuerzas, y eso es muy importante. Hay algunas voces que intentan por izquierda despolitizar la lucha, plantear que no, el problema no es el imperialismo, el problema es el extractivismo, el problema es el imperialismo gringo, y a partir de ahí tenemos que pelear contra el capitalismo, contra la forma de acumulación de capital que tiene, pero sin perder de vista que necesitamos unificarnos para pelear contra un enemigo común. Y a partir de ahí, entonces, discutir cómo vamos peleando por alternativas. Recientemente el Evo Morales nos planteaba una cosa que me parece muy sensata. Decía, tenemos que pelear para frenar a la derecha, tenemos que pelear por frenar al imperialismo, pero también tenemos que pelear por construir gobiernos al menos antiimperialistas, al menos que rescaten la soberanía. Y a partir de ahí tenemos que pelear por un proyecto alternativo. Ellos hablan de la América plurinacional. Yo creo que ese es un concepto que puede discutirse incluso en el marco de lo que nos planteaba Samir Amin, de la necesidad de desvincular, de desconectarnos del capitalismo global. Creo que la alternativa para desconectarnos del capitalismo global está en estos modos comunitarios, comunales, alternativos, que como se ha venido discutiendo aquí ampliamente, tenemos de forma común entre África, Asia y distintas regiones de América Latina. Me parece que allí ciertamente tenemos que seguir entonces discutiendo sobre las distintas tesis comunes para construir nuevas formas de gestión política. O sea, hay una crisis de las formas de gestión política que requerimos refrescar en este momento. Evo Morales, por cierto, habla de que el partido de Bolivia, el MAS, es una herramienta de los movimientos sociales. Se plantea que no es el partido quien dirige, son los movimientos quienes usan el instrumento. Eso, por ejemplo, a nosotros nos parece una tesis muy interesante. En Venezuela, nosotros también planteamos que las fuerzas populares necesitan hacer del partido su herramienta, e incluso que la política no pase únicamente. Creo, o sea, hay dos cosas que a veces a la izquierda nos cuesta mirar. No es un problema de romper con los partidos. Nosotros creemos que los partidos pueden ser una herramienta importante del ejercicio de poder. Ahora, no son las únicas herramientas de ejercicio del poder. El ejercicio del poder del pueblo tiene distintas formas y herramientas. No creemos tampoco en los que intentan decir que entonces están contrapuestas, ¿no? Y hay un divorcio entre la construcción de poder comunal, los partidos y el Estado. Nosotros creemos que disputar contra el imperialismo y defender la vida requiere la unión de todas las fuerzas, de los partidos, de los movimientos, de los pueblos organizados, y la tesis de la construcción de poder comunal necesitamos hacerla hegemónica, y para eso hace falta una unidad entre todos los instrumentos de disputa, ¿no? Y allí, entonces, muchas de las cosas que hemos estado discutiendo hoy forman parte de lo que debería ser una agenda, un programa común de batalla. Creemos que en este momento pelear contra el capitalismo es defender la vida. Pelear contra el imperialismo es defender la vida. Es lo que están haciendo nuestros pueblos en la calle. Ayer amanecimos con el pueblo cubano en la calle defendiendo su derecho a la soberanía y a la dignidad. La supuesta democracia de la que nos habla Occidente es la dictadura de los capitales. En este periodo de mayor dificultad del COVID, se han hecho más ricos los más ricos de Estados Unidos. Y los Estados Unidos, lejos de defendido la vida, ha defendido los intereses de esos grupos, en contra de los intereses de la mayoría. Entonces, la democracia de las mayorías se construye en el sur global y con una alternativa propia. Pero bueno, solo algunas de las reflexiones que quedan a medio termidor. Creo que ahí nos hará falta quizás seguir continuando con estos debates por otros medios, por otras herramientas. Agradecemos muchísimo la oportunidad que nos dan las compañeras de la Universidad Global por la Sostenibilidad,
las compañeras que organizan este foro, a Yade, a Kinchi, a todo el equipo que hace posible esto, a las compañeras que hacen la tarea heroica de la interpretación, a Xiaomei, a Yang Wo, a todo el mundo les agradecemos mucho por esta oportunidad. Le paso entonces ahora la palabra a nuestra querida Yade para que pueda cerrar esta discusión que hemos tenido el día de hoy.